Si tienes dinero para invertir, te recomendaría que antes de gastártelo en plugins, lo invirtieras para obtener una buena escucha. Deberíamos comprar unos buenos monitores e invertir aproximadamente la mitad del coste de los altavoces en tratamiento acústico. De poco sirve tener buenos plugins si no podemos escuchar bien lo que estamos haciendo. Sería como si alguien con problemas de visión de cerca quisiera pintar cuadros y se comprara los mejores pinceles, pero no invirtiera en solucionar sus problemas de vista. Si no nos podemos permitir comprar unos buenos monitores y el tratamiento acústico, podemos comprar unos auriculares como los Beyerdynamic 770 Pros, que no son excesivamente caros y nos permitirán tener una muy buena escucha para producir y mezclar. Incluso antes de comprar plugins, yo invertiría en educación, ya sea con clases particulares o a través de cursos. Y esto lo digo ya que hay una cantidad de plugins y sintes gratuitos disponibles que con conocimiento os permitirán obtener resultados súper buenos. No os obsesionéis con los plugins y sí con el conocimiento y la práctica. Depende de lo que busquemos. Si tenemos, por ejemplo, un sonido con mucha dinámica y mucho brillo, quizás antes de comprimirlo ya reduciría un poco el brillo mediante la ecualización y seguidamente lo comprimiría. Si por el contrario tenemos un sonido con bastante dinámica, pero este es plano a nivel de frecuencias, entonces lo comprimiría y luego, en caso de tener frecuencias que quisiera reforzar, la reforzaría mediante la ecualización. Para mí, la clave es entender ambos procesos a la perfección, identificar los problemas que tenemos y encontrar las soluciones apoyándonos de nuestro conocimiento. Esta es una pregunta bastante subjetiva. Los ecualizadores y los compresores los suelo utilizar por inserto, mientras que los reverbs y los delays por envío. Utilizarlo por envío te permite crear algo mucho más complejo y más profesional. Observar esta cadena donde hemos puesto un poco de distorsión en el propio reverb, hemos cortado con un ecualizador un poco las frecuencias graves y las agudas y finalmente hemos aplicado también un poco de compresión a este efecto. A su vez, te permite dar mayor glue o cohesión en tu tema, enviando por ejemplo todas las percusiones en un mismo reverb. Yo personalmente en mis proyectos nunca uso loops, ya que tengo la falsa creencia de que estos me cortan la creatividad. De hecho, estoy empezando a considerar seriamente el utilizarlos. Trabajar con loops te permite obtener buenos resultados en muy poco tiempo. Y al final nadie va a cuestionar si has hecho un track utilizando loops o no. De hecho, es muy difícil que lo sepan, a no ser que los que hayas utilizado sean muy evidentes. Lo importante es crear el mejor track posible, y para ello utilizar las herramientas que tengáis a vuestra disposición. Para saber si estamos realizando un proceso adecuadamente, por ejemplo, si estamos ecualizando bien o aplicando una buena compresión, hay que hacer A/B. Y hay que hacerlo muy a menudo y en el mismo volumen. Debemos controlar el gain staging y asegurarnos que la entrada y la salida están al mismo volumen para poder comparar con fidelidad. Y esto del volumen es muy importante, ya que tendemos a pensar que lo que suena más alto suena mejor, y no tiene por qué ser necesariamente así. De entrada pensaríamos que este sonido con este ecualizador activado suena mejor, ya que suena más alto. Pero si igualamos el volumen de la entrada al de la salida, ahora hay más dudas, y si lo complementamos con nuestro layer grave, observamos que con el ecualizador se mezcla más con el otro layer y no queda tan bien, mientras que sin el ecualizador resaltan más las frecuencias agudas y se complementa mejor. De golpe es como que se gana mayor espacio. Si os está gustando el vídeo, apoyadnos con un buen like y suscribiros al canal. Mediante el uso de SoundGym aprenderéis a entender cómo suenan los distintos procesos de mezcla, la ecualización, la compresión, los reverbs, los delays, la distorsión, y lo aprenderéis resolviendo ejercicios muy dinámicos y divertidos. Si no podéis ejercer la opción de pago, igualmente tienen 3 ejercicios gratuitos que os van a ayudar bastante. Y en cuanto a la compresión, lo que os recomiendo es que estudiéis los conceptos claves de la compresión, los parámetros y para qué sirven, y seguidamente lo experimentéis en vuestros sonidos de modo práctico y de forma muy agresiva.
De este modo será muy fácil identificar qué está pasando y con el uso repetido de estas técnicas lo iréis interiorizando. Para llegar a sonar bien se necesita mucho conocimiento y mucha práctica. La gente tiende a asociar sonar bien con mezcla y masterización, es decir, que si aprenden a mezclar y a masterizar sonarán bien. Pero estos son unos pasos posteriores que van ligados a una buena producción. Si tenemos una mala producción y la enviamos a mezclar y masterizar, un buen ingeniero seguramente no acepte el trabajo, ya que sabe que no podrá obtener un gran resultado y esto puede perjudicar su imagen. Por lo que un buen consejo es que cuando vayamos a producir una canción, utilicemos los samples correctos. Y la gracia está en aprender a identificar cuáles son. Si no lo tenéis claro, os podéis apoyar de canciones de referencia o hacer pruebas con muchos samples para saber cuál queda mejor. Revisad los samples en solo y en conjunto. Tenemos un short de FL Studio donde os mostramos cómo hacerlo de forma muy rápida. Crea copias de todo lo que hagas. Que el ordenador un día te deje de funcionar es más probable de lo que piensas. Y hay que estar preparados por si llega este momento. Lo podéis hacer vía discos duros externos o la nube. Yo en mi caso tengo unas carpetas asociadas a Drive que a la que se van actualizando automáticamente se van volcando a Google Drive. Cuando empieces un proyecto, tómate tu tiempo para escoger o diseñar tus sonidos. A medida que vayas encontrando sonidos que funcionan y que te gustan, guárdalos y ves creando tu carpeta de sonidos favoritos, ya que estos le darán cohesión a tus temas y puede que se te reconozca por utilizar estos sonidos. Y lo mismo cuando diseñes efectos, plantillas, cadenas, estructuras. En definitiva, todo lo que vayas creando que utilices a menudo en tus proyectos, guárdatelos ya que te permitirá ir más rápido y producir con coherencia. Estudia mucho, practica, haz ejercicios, acaba temas y ponte metas. Apóyate de gente que entienda del tema y pide feedback de lo que hagas. Adopta una actitud humilde y trata de aprender de las opiniones constructivas, aunque inicialmente dañen tu orgullo o las consideres negativas. Luego en frío lo piensas y si ves que tiene sentido, lo aplicas. Al final por probarlo no pasa nada.